pantalla a grabar, en caso de que quieran ver esto eventualmente más adelante, o para qué clases, y vamos con esto. Entonces, la clase pasada dimos cuenta, terminamos de analizar distintas funciones potencias que teníamos, en particular esta de acá, que habíamos estudiado para verificar cuáles eran sus coeficientes, bien, o las cantidades que están asociadas a ellas, bien, el coeficiente del exponente, que uno es el número que lo multiplica y otro es el número que va elevado a la x. Y habíamos intentado estudiar las distintas formas que tienen estas funciones, ¿ok? Por lo mismo yo les había pedido que analizaran algunos casos. Estos casos eran para distintos n positivo, n par y todas esas cosas. Bien. Entonces, para los distintos n's que son pares y positivos, las funciones tienen formas de parábola, aunque cada vez, mientras mayor es el n, la función se vuelve más cuadrada. Fíjense que para n igual 2 tenemos una función cuadrática típica, pero para n igual 4 la función se va haciendo cada vez más cuadrada en la parte de abajo. Bien, eso hace que los valores, aquí voy a hacer zoom acá a esto, los valores de la función se van a pegar cada vez más al eje x, y por otro lado los valores de la función fuera del rango menos 1 a 1 crecen cada vez más rápido. Voy a mostrarles algo en Desmos también, donde podemos ver este comportamiento. ¿Por qué ocurre esto? Lo que pasa es que para números entre menos 1 y 1, cuando ustedes los elevan a algún número, el número se hace cada vez más chico. Mientras que para números de 1 más grandes que 1 o más chicos que menos 1, ustedes lo elevan y el número se hace cada vez más grande. Entonces, mientras más lo eleven, más chico se va a hacer el número, si está entre menos 1 y 1, y si está fuera de ese rango, más grande se va a hacer mientras más lo eleven. Eso hace que la función vaya tomando esta forma. Ustedes también pueden estudiarlo con algunos ejemplos numéricos. Entonces, por ejemplo, si ponemos x al cuadrado, vamos a poner aquí varias al mismo tiempo. X a la cuarta, x elevado a 6, x elevado a 8. Ustedes pueden ver aquí que están los colores de estas distintas curvas. Entonces pueden identificar cuál es x al cuadrado la roja, x elevado a 4 la celeste, x elevado a 6 la verde y x elevado a 8 la morada. Y vamos a poner una última, x elevado a 10. Bien, que aquí la diferencia ya no es tanta, pero si ustedes se fijan, las curvas, mientras todas estas tienen el mismo exponente, tienen exponentes pares positivos. Y todas ellas, a medida que vamos aumentando el exponente, se hacen cada vez más apretadas y más cuadradas en el fondo. Vamos a estudiar qué pasa aquí cerca del vértice de la parábola. Bien, entonces ustedes se fijan, la transición aquí es mucho más suave para nuestra parábola, pero a medida que vamos aumentando el exponente se hacen cada vez más cuadradas. Voy a ingresar otra más. Ustedes se fijan, cada una se va haciendo más cuadrada y van a tender, de hecho, a ser cada vez más y más cuadradas. Bien, entonces este ejemplo yo lo voy a meter todo. Yo este ejemplo después se lo voy a compartir a ustedes para que lo puedan analizar. Esto lo vamos a poner dentro de una carpeta y va a ser exponente par y positivo. Cristian dice, llega un momento en que visualmente se vea cuadrada, más o menos. Vamos a exagerar esto en un momentito, ¿ok? Para mostrárselo. Esto lo vamos a meter acá, acá y acá. Y ahí se van a ver todas. Ustedes después cuando les mande este link, hacen clic ahí y se van a ver todas. Veamos, x elevado a 100. Bueno, nunca va a ser cuadrada, pero fíjense que ahí, mientras más yo aumento el exponente, más cuadrada se va a hacer. Aquí elevado a 10.000, ese ya es la exageración. Y ahí ustedes fijan que es prácticamente cuadrada acá abajo. O sea, ya tendría que hacer mucho zoom. Mucho zoom acá para que ustedes puedan ver la diferencia. O sea, ahí ustedes pueden tener una idea de cuáles son los valores que va tomando la función. Ya, eso lo vamos a borrar. Bien.
Entonces, ese era uno de los casos que yo les pedí que ustedes exploraran. Bien, no vamos a ver las diferencias en A, en el coeficiente, porque eso lo que hace es hacer más apretado o más ancho la forma de la parábola sin necesidad de cambiar la estructura tal. ¿A qué me refiero? Si es que aquí tenemos, por ejemplo, x al cuadrado, que es la que teníamos antes. Vamos a ocultar estas. X al cuadrado y 2x al cuadrado, o x al cuadrado dividido en 2. Ahí lo que estamos haciendo es abriendo o cerrando más la curva, no estamos cambiando la forma haciéndola un poco más cuadrada. Porque cuando x está elevado a 10.000 la función se ve cuadrada por lo que expliqué recién, que cuando ustedes elevan un número que está entre -1 y 1, el número se achica, pero si es que elevan un número que está fuera de ese rango, el número se agranda. Eso hace que dentro de ese rango el número se pegue al eje X, porque es un valor muy chico, pero fuera de ese rango el número crece mucho. Así que por lo mismo después crece casi recto. Bien, entonces esto ocurre cuando ustedes cambian el coeficiente, ¿ok? Que de hecho aquí en el applet de GeoGebra, así que lo dejamos acá, ustedes cambian el coeficiente y ven qué es lo que pasa en estos casos, ¿ok? Para A positivo se aprieta o se relaja la curva. Bien, vamos a ver qué ocurre con exponentes, no necesito que esto sea una carpeta, ahí sí, exponente impar y positivo. Bien, entonces aquí vamos a tener expresiones como x al cubo, x elevado a 5, x elevado a 7, x elevado a 9. Bien, vamos a borrar el x para no generar mucha confusión. Y fíjense que aquí comienza a ocurrir algo muy parecido, pero la forma de la función aquí es distinta. Vamos a borrar la grilla. Bien. Tamara dice, no entiendo mucho, pero lo que dice se entrecorta el audio. Si es que tienen algún problema y en algún momento no entendieron lo que me dije, díganme más o menos en qué momento fue para repetirlo, ¿ok? Y vamos a poner otra más. Antes teníamos 5, ¿no? Teníamos 6. X elevado a 11 y x elevado a 13. Ya. Entonces aquí podemos ver que la función original entre comillas, x al cubo es de esta manera, ya no es una parábola porque ahora los números negativos no los convierte en positivos, porque al elevar el cubo el número sigue quedando negativo si es que es negativo, o queda positivo si es positivo. Y a medida que vamos aumentando el exponente, pasa algo parecido a lo que ocurría antes, que las funciones se hacen cada vez más cuadradas. Bien, entonces eso ocurre por lo mismo, cuando ustedes están elevando un número entre -1 y 1, o sea, en este rango de acá, entre -1 y 1, los números se van a hacer cada vez más chicos y fuera de ese rango los números se hacen cada vez más grandes cuando ustedes lo elevan. ¿Bien? Así que eso explica las formas de estas funciones. ¿Se pegan más al eje X? Sí, justamente pasa eso, al igual que antes. Las curvas cada vez se van pegando más al eje X y a la recta X igual a 1 y X igual a -1. Si ustedes se fijan, esta última, la que es x elevado a 13, voy a dejar solamente esa visible, es nuevamente muy, muy cuadrada. Y de nuevo, si es que llevo esto al extremo, las funciones también se van haciendo cada vez más cuadradas. De hecho, ya con 101 se ve que está bien cuadrado, y ya 1001 se ve que está súper, súper cuadrada. Bien, entonces esto les dejo para que ustedes lo experimenten después. Lo que vamos a revisar ahora es, esto le voy a cambiar el nombre, funciones potencia. Bien. Lo que vamos a revisar ahora son los exponentes negativos. Bien. Como por ejemplo el exponente de acá. Bien, aquí tenemos un exponente x elevado a -3. Bien, recuerden que en potencias un exponente negativo significa que el número lo damos vuelta, ¿ok? Así que este x
elevado a menos 3 es equivalente a decir 1 partido por x elevado a 3. Y eso puede traer algunos problemas porque cuando ustedes elevan un número, cuando ustedes tengan, por ejemplo, en este caso, un 1.4, o vamos a dejarlo en 1, vamos a dejarlo en 1, vamos a ver comando del pulso, sí. 1 por x elevado a menos 1, ese es 1 partido en x. Entonces en 0 esa función no va a estar definida porque 1 partido en 0 no existe. Y se van a generar funciones que tienen esta forma acá, este quiebre. ¿Okay? Entonces esa es la primera gran diferencia. Nuestra nueva carpeta en donde vamos a explorar las funciones con exponente par y negativo. Y vamos a tener también una carpeta con exponente impar y negativo. Bien, entonces las funciones con exponente impar y negativo, vamos a partir con esas que son más sencillas. Vamos a ponerlas dentro de... ¿Qué pasó? ¿Lo metí acá? No, no lo metí acá. Por ejemplo, x elevado a menos 1. Bien. ¿Qué pasa? Se están desapareciendo. Misterio. Ya, voy a partir de acá. Ya. X elevado a menos 1. Bien. Ah, eso había pasado. Qué estúpido. Ya. Entonces, x elevado a menos 1 tiene esta forma. Les voy a explicar por qué ocurre esto. En valores, primero, en x igual a 0, esta función no está definida porque 1 partido en 0 no existe. Bien. En algunos casos, como los que hemos visto en el lectivo, sí nos podemos aproximar a algunos valores de la que las funciones no existen, pero no siempre va a ser el caso. ¿Ok? Este, por ejemplo, es uno de esos casos. Esta función se dice que es discontinua porque ahí tiene un salto. Y su gráfica son estas dos ramas verdes que están acá. Esta de acá y esta de acá. Entonces, ¿qué ocurre? Para mayores valores de x, tanto positivos o negativos, ustedes van a estar dividiendo por un número cada vez más grande. Por ejemplo, si decimos que esto sea una función de x, igual x elevado a menos 1. Entonces, f de 10, por ejemplo, es 0,1. F de 100 es 0,01. Entonces, mientras más grande sea el número que ustedes le alimenten a x, más chico va a ser el número que va a tirar. Y por lo mismo esta función va decayendo hacia los extremos. Y pasa lo mismo si esto es negativo. Lo único que cambia es que el signo al final va a ser negativo. Y mientras más chico es esto, por ejemplo, f de 1 es 1, f de 0.1 es 10, f de 0.0 de 0.01, ahí sí es 100, y así. Por lo tanto, mientras más nos acerquemos a 0, más grande va a ser el resultado de la función. Así que por lo mismo se genera este gráfico, la forma de este gráfico. Bien, y por motivos similares a los anteriores, vamos a tener que cuando tenemos distintos exponentes, las funciones se van a ir cada vez más haciendo cuadradas de manera similar a lo que pasaba antes, porque nuevamente, aquí cuando estamos entre menos 1 y 1, el número mientras más lo elevamos es más chico, pero ahora estamos dividiendo por ese resultado, porque esto es x elevado a menos 1. Fíjense que esto es lo mismo que decir 1 partido en x. Bien, o x elevado a menos 3 es lo mismo que decir 1 partido por x elevado a 3. Así que por lo mismo, las funciones a medida que van aumentando su índice, aumentando en valor absoluto, se van haciendo cada vez más cuadradas. Y nuevamente, si es que llevamos esto al extremo, la función se hace prácticamente cuadrada bastante rápido. Bien, al igual que antes con lo que pasaba con los exponentes positivos. No quiero ver eso. Pero miren qué bonito se ve. Bien, y finalmente toca explorar el caso de exponente par y negativo. Aquí va a pasar algo parecido con lo que pasaba con el exponente par y positivo. Al ser un exponente par, todos los números negativos se transforman en positivos. Así que x elevado a menos 2, x elevado a menos 4,
x elevado a menos 6, x elevado a menos 8 y x elevado a, elevado a menos 10. Y en todos tenemos dos ejemplos, así que vamos a dejarlo hasta menos 12. Las curvas también aquí se bifurcan en dos cuando nos acercamos a 0, porque al evaluar en 0 estamos dividiendo por 0, algo que no es posible hacer. Y mientras más aumente el exponente, más cuadrada va a ser la forma de la curva. Entonces parte de esto que es bastante suave. Fíjese que aquí está de entre 0 y 1. Entre menos 1 y 1 la función crece muy rápido, pero fuera de ese rango la función decrece su valor, y este comportamiento se acentúa para exponentes mayores. Bien, de hecho, nuevamente para hacer el ejemplo y llevarlo al extremo, si aumentamos el exponente de esto, la función se hace muy cuadrada muy rápidamente. Bien, entonces, voy a dejarles todos estos visibles acá. Esto no lo he metido adentro de la carpeta, ahí sí. Esto dentro de la carpeta, ahí. Entonces esto va a quedar listo para que ustedes lo vean. Lo voy a guardar y les voy a mandar el link en este momento por el chat, y también se los voy a mandar por correo para que lo vean en este momento, si es que ustedes quieren, para jugar un ratito con eso y que se vayan acostumbrando a cómo son estas distintas formas de las funciones potencia. Bien. ¿Por qué no existe una partida en cero? Porque no se puede dividir en algo en 0 partes, ¿ok? Es un concepto que no existe en matemática, como lo hemos visto muchas veces en matemática común y también en el electivo. Bien, a ver, vamos a ver. Profe, ¿voy a explicar por qué la función llega a formar un cuadrado y por qué no hace otra forma? Sí, lo explico nuevamente. Vamos a explicarlo con el caso de la parábola, ¿ok? En este caso, en las parábolas, por ejemplo, cuando tú tienes un número entre menos 1 y 1, cuando tienen una fracción, tienes una fracción, por ejemplo, que va entre menos de 1 y 1, por ejemplo, un medio. Si tienes un medio y tú lo elevas, ese va a preservar que el denominador va a ser más grande que el numerador, así que te va a seguir dando un número entre menos 1 y 1, pero va a aumentar la diferencia entre estos dos. Así que el número que tú tengas, cuando lo elevas a un número positivo, lo vas a hacer cada vez más chico, más chico, más chico, más chico, más chico. Entonces, esto va a hacer que el número, por ejemplo, como 0,5, que elevado al cuadrado es 0,25, elevado al cubo sea más chico todavía. ¿Cuánto sería? Elevado, perdón, a 4 sea más chico, elevado a 5, elevado a 6, perdón, sea más chico, cada vez más pequeño. Entonces esas curvas se van aplanando. Y por otro lado, hacia afuera, cuando tú tienes un número mayor que 1, al elevarlo al cuadrado, ese número va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y mientras a un número mayor lo eleves, más rápido va a crecer, haciendo que estas curvas se aplanen y se hagan cada vez más cuadradas. Y el comportamiento es similar, aunque diferente, para todas las curvas. Bien, si te fijas acá, podemos combinar las pares con las impares. Ahí tenemos las impares que también se van haciendo más cuadradas a medida que aumenta el exponente, y lo mismo pasa con los exponentes negativos. Se van haciendo cada vez más cuadrados a medida que aumenta el exponente, y pasa para los exponentes positivos pares o impares. Bien. Muy bien. Miren qué bonito se ve, ahí están todas las funciones. Realmente una obra de arte. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran? Vamos a ir al libro nuevamente, a esta parte de acá, y en la página número 141. Hay algunas preguntas que ustedes pueden responder, ¿ok? Que son estas de acá. Me gustaría que nos fijáramos en la parte número C, porque para la parte D necesitamos explorar algunas cositas más, ¿ok? En la parte C dice: ¿qué características tienen en común los parámetros de las siguientes gráficas? Comprueben sus hipótesis usando el recurso. ¿Ok? ¿Cuál es el recurso? El GeoGebra que está acá, o el Desmos que está acá, el que ustedes prefieran. Bien. Entonces, pregunta para ustedes. Ahora, ¿qué característica creen que tienen en común los parámetros de la siguiente gráfica? Recuerden que los parámetros son el coeficiente n, el coeficiente a, perdón, y el exponente n. ¿Ok?
Entonces, ¿qué pueden tener en común todas estas en base a las formas de las funciones que acabamos de ver? Y aquí tengo algunas respuestas. Bien, igual coeficiente puede ser. No sé si ese sea el... No, no creo que sea el caso, porque deberían todas pasar por el 1,1 si que estuvieran igual coeficiente. Que no están negativas en el eje Y. Muy bien. Todas estas funciones no están negativas en el eje Y y, por lo tanto, se puede llegar a la otra conclusión que es la que dice Fabiana, que es exponente par. Y de hecho, si es que nos fijamos acá, todas las gráficas que tienen exponente par nunca pasan para a la parte inferior del sistema de ejes coordenados, porque todos los números negativos se transforman en números positivos. Muy bien, aunque ustedes pueden tener una función que tenga un exponente par y que esté en la parte negativa, por ejemplo, esta, que es una parábola, pero que su coeficiente es negativo. Bien, por eso les digo que para la segunda parte, o para la pregunta de los ítems D, todavía no nos vamos a meter, perdón, en esa parte porque em, lo tenemos que analizar aparte, bien, una vez que tengamos bien afianzado las formas de las funciones en este punto, bien. O sea, con solamente variando los exponentes. Fíjense que todas estas tienen un coeficiente que es igual a 1 positivo. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué me gustaría que hiciéramos ahora? No es que tenemos claro que pueden identificar más o menos las formas o los exponentes de esto. Me gustaría que, a ver cómo puedo hacer esto. Se lo voy a decir acá y luego lo vamos a escribir en el chat. ¿Ok? Que ustedes realicen una tabla que tiene que tener, a ver, qué columnas. Tiene que tener las columnas, bueno, tiene que tener bastantes filas y un par de columnas. En las columnas lo que vamos a poner son los distintos casos que tenemos del coeficiente. Bien, el coeficiente, que es el número que está multiplicando, recuerden que aquí podemos ver, el coeficiente es el número que está multiplicando la función, que es el coeficiente A. Vamos a analizar dos casos, que el coeficiente sea positivo y el coeficiente sea negativo. Y eso va a complementar los cuatro casos que tenemos del exponente. Tenemos exponente par positivo, impar positivo, par negativo e impar negativo. Entonces, a medida que voy escribiendo acá, o sea que voy hablando, voy escribiéndoles también el ejercicio o la actividad en el chat. Bien, dice, realice una tabla con dos columnas y cuatro filas. Bien, recuerden que las columnas son verticales y las filas son horizontales. Ok, entonces eso va a ser el punto 1. El punto 2 va a ser en las columnas, en la primera columna, ponga en el encabezado de la primera columna. Eso. El encabezado de la primera columna ponga coeficiente positivo. Positivo. En el encabezado de la segunda, exponente negativo. Luego 3. En los encabezados de la fila, ponga los casos, distintos casos de exponente que podemos tener. Que son 4, recuerden. Par positivo, par negativo, impar positivo, impar negativo. Bien, aquí yo no los ordené de la misma manera en que están acá. Ustedes pueden ordenarlo de la manera que prefieran, ¿ok? Y aquí están positivo, positivo, negativo, negativo, como los escribí en el chat y como les dije, están par, par e impar, impar. Pero como lo prefieran ustedes, ¿ok? En esta tabla me gustaría que ustedes dejaran espacio para
para hacer unos dibujos de las funciones, porque lo que vamos a hacer con esto es hacer el dibujo de las funciones para que ustedes puedan identificar más fácilmente el dibujo de las funciones en estos distintos casos, y que construyan la idea intuitiva de cómo es que se ven para distintos casos de exponente y para distintos coeficientes, ya sea tanto positivos o negativos. No nos interesa tanto saber qué pasa si el coeficiente es muy cercano a 1 o no es tan cercano a 1. ¿Okay? Porque eso, recuerden, lo único que va a hacer es estirar un poco la función, no va a cambiar la forma. En cambio, cuando tengamos exponente positivo y negativo, lo que va a hacer es que la función se va a dar vuelta, como vamos a ver en la clase de la próxima semana. Entonces su tabla se debería ver así. Ya. Vamos a abrir una hoja de cálculo acá donde yo les voy a mostrar cómo es que se tiene que ver su tabla. Y esta tabla entonces ustedes la van a rellenar con sus dibujos, con sus propios dibujos de cómo se ve una función. Una conexión. Ya. Entonces, esto le vamos a poner un nombrecito de función potencia. También se las puedo compartir si las apropia en su función o tipos de función potencia. Entonces, esta tabla, recuerden, en las columnas va a tener coeficiente positivo. Yo lo voy a escribir aquí de otra manera, ustedes lo pueden escribir así si quieren. Y coeficiente negativo. Aquí vamos a tener los casos n mayor que 0, n par, pues n mayor que 0, n impar. Sí, esto después lo van a tener que enviar. Ok, ahora vamos a hacer una parte de la tabla y en la clase siguiente o en la clase de la próxima semana vamos a hacer la segunda parte de la tabla. N. Después vamos a copiar esto. N menor que 0. Y n menor que 0 en impar. Bien. Hola Simón, ¿cuál es tu pregunta? No, es que tenía dos preguntas. Una, Dame un esto es lo momento, que nos está pasando ahora, bueno, configurar la el actividad audio. que tenemos que hacer, esta la tenemos que entregar para cuándo. No se configura solo. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? No, tenía dos preguntas. Una, esta actividad que que puso ahora, la que tenemos que hacer ahora, ¿esa cuándo tenemos que entregarla? Cuando se termine, como les decía recién, vamos a hacer una parte ahora y la otra vamos a hacerla la otra semana. Pero lo vamos a hacer en conjunto. Sí, o sea, no en conjunto, la van a hacer ustedes individualmente, pero dentro de la hora de clase. Ok, ya. Y segunda pregunta, ¿Sí? la otra, ayer que nos pidió que sacáramos fotos al ejercicio, eso, ¿cuándo se tiene que entregar? ¿Se tenía que entregar ayer? Sí, ayer, bueno, si es que necesitan más tiempo, adelante. Eso por cierto, para que no se confunda el resto del curso del electivo, no es de física. Ya. Ya, bien, entonces algo así debería verse su tabla. Bien, yo aquí, como les dije, en vez de poner coeficiente positivo y coeficiente negativo, lo puse así porque me gusta más ponerlo así. ¿Ok? Entonces, ustedes deberían dejar espacio aquí suficiente. Yo voy a agrandar un poco estas columnas, porque aquí ustedes deberían ser capaces de hacer un dibujo de cómo se ven estas distintas funciones. Entonces, aquí ustedes le ponen más espacio. O si creen que pueden dejarlo lo suficientemente claro con no tanto espacio, adelante. Pum, pum. Y esto sí, ¿ok? Entonces, ustedes aprovechen sus habilidades de dibujo y en cada una de estas casillas, porque fíjense que aquí tienen 8 casillas, tienen que dibujar la función que corresponde a esa casilla. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen un ejemplo de una función con coeficiente positivo y con n par, y ustedes ponen el dibujo. Una pregunta, ¿se puede hacer con Desmos? Ustedes pueden usar el link que yo les envié para ver cómo se ven, ¿ok? Sin ningún problema.
después, bueno, a mí me gustaría que para también que ejerciten sus habilidades de dibujo y gráfica de funciones, aquí ustedes lo hagan a mano. Pero si es que ustedes prefieren copiar la imagen de acá y pegarla después en su tabla, no hay ningún problema tampoco, ¿ok? La idea es que tengan esto como un instrumento, una ayuda a memoria incluso, para que ustedes puedan ver cómo se ven estas funciones y que les sea más rápido identificarlas eventualmente, ¿ok? Entonces, el último paso, el número 4, es en cada casilla dibuje cómo se ven estas funciones. Usando ya sea el recurso de Desmos que yo les envié o el recurso de GeoGebra que yo les envié. ¿Ok? Con la materia que ya hemos visto, en particular con la materia de hoy, lo que ustedes pueden realizar es la primera columna, ¿ok? La columna con el coeficiente positivo. Entonces aquí ustedes ponen el gráfico de no sé, una parábola, por ejemplo. Aquí ustedes ponen el gráfico de la parábola cúbica, que era el nombre que le había dicho la profe Claudia que tenía esa figura. ¿Bien? En este caso ustedes van a poner el n menor que 0 y n par. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Okay. ¿Puedo dibujarle una hoja milimetrada? Sí, también lo puedo hacer sin problema. Ejemplo, x al cuadrado. Bien, en impar, ejemplo, x al cubo. En este, nuestro ejemplo sería x elevado a menos 2. Ups, salió grande el 2. Menos 2, y aquí el ejemplo sería x elevado a menos 1. Bien. Ya, súper. La tabla con palabras y lo que manda la profe Claudia. Excelente. Voy a revisarla. Ya, Simón Muñoz pregunta, profe, ¿cómo agrando los cuadros en Excel? Muy buena pregunta. Ustedes se ponen aquí en el límite, en los encabezados de las columnas y en las filas. Si es que se ponen en el límite, el cursor le debería cambiar a una flecha que está chocando con una pared. Ahí ustedes hacen clic y lo arrastran. Esto es Google Docs, pero va a funcionar de igual manera en el Excel en el computador, si es que lo tienen. ¿Ok? Y hay otra manera después, que es más o menos de fuerza bruta, que es en el encabezado de la columna, ustedes dan clic en el botón derecho y ponen modificar tamaño de la columna. No sé cuál es el equivalente al Excel. No sé si la profe Claudia tiene Excel en su computador o usa Google Docs como para que nos muestre o que nos diga cuál es el equivalente. Pero aquí al menos en Google Docs es botón derecho y modificar tamaño de columna. Y eso me va a decir, introduce un nuevo ancho de columna en píxeles y aquí yo le puedo poner 10.000, no sé, algo así. Y va a ser una columna más ancha. Bien, esto en el caso, por supuesto, que si ustedes quieren hacerlo en Excel. La profe Claudia está silenciada, sí, pero se puede silenciar, desilenciar sola, sí. Ahora sí, ya, súper. Lo había intentado antes. Mira, también una opción, una pestañita, ahí donde dice inicio, insertar, dibujar, disposición de página, y ahí también se manejan algunas medidas, ¿ya? Bien. Eh, Eso es en Excel, perdón, ¿no? en Excel, sí. Ya. Excelente. Así Hay varias entonces formas. ustedes pueden modificar esto. Y recuerden, no es necesario que lo hagan en Excel. La idea es que lo hagan en el cuaderno y ustedes pueden dibujar su propia función. Si es que no quieren hacerlo, no hay ningún problema. O sea, si es que no quieren hacerlo a mano y prefieren hacerlo en Excel, Google Docs, Photoshop, en lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Cómo uno pone texto uno arriba del otro en Excel? Si es que te refieres de esta manera, cuando escribas, por ejemplo, yo estoy escribiendo y me voy a saltar, ¿dónde fue? Me voy a saltar una línea con control más enter.
Así me salto líneas. Me imagino que a eso te referías. Bien, pero si es que a ustedes les interesa explorar más de herramientas digitales, adelante, háganlo en Excel, en Google Docs o algo así. Me gustaría que intentaran hacerlo a mano también y eventualmente esto lo podemos revisar con la profe Claudia para medir cómo es que va avanzando su conocimiento, ¿ok? Nuevamente esto, recuerden que estamos intentando revolucionar la evaluación para que no sea simplemente una prueba y una nota, sino que sea una medición de su proceso de enseñanza y que la medida de eso no sea una nota necesariamente, sino que un concepto logrado, no logrado, medianamente logrado, entre otras cosas. Bien, entonces jóvenes, realicen esto, bueno, la idea es que lo realicemos dentro del horario de clase y estos 10 minutos, tengo 10 minutos de la clase y yo lo había destinado a eso, si es que creen que necesitan más tiempo y pueden dedicarle tiempo fuera del horario de clase, inténtelo, si es que no les vamos a dar más tiempo para que lo completen fuera del horario de clase, perdón, en otro horario de clases, en particular esta otra columna que tenemos que explorar todavía los eh, coeficientes menores a cero, los coeficientes negativos. Bien, entonces jóvenes, dejemos hasta acá la clase de hoy. Algunas palabras para el cierre, de mi parte al menos. Se acaban mis clases con ustedes por esta semana, así que espero que no las extrañen mucho y vamos a volver a vernos el lunes de la próxima semana cuando volvamos justamente con esta clase de matemáticas, ¿ok? Les voy a compartir en el correo el link de esta planilla y de la actividad de Desmos, que ya se las enviamos se las envié por el chat. La profe Claudia también les envió una captura de pantalla de la planilla con palabras para que ustedes las revisen. Y continuamos entonces nuestra exploración del mundo de las matemáticas el día lunes. Que estén muy bien, cuídense un montón, espero que las autoridades tomen las medidas necesarias para que nos podamos ver nuevamente pronto y nos vemos. Chao a todos, que estén súper bien. Nos vemos más tarde Chao, nosotros. chao, chao, profesora, cuídese. Chao, chao.